nuevo momento de charla aquí en Criminal Mambo y como siempre tenemos la posibilidad de conversar con escritores. En este caso con el escritor, periodista, señor Claudio Seiger. Estoy pronunciando bien tu apellido, Claudio. Bienvenido a Criminal Mambo. Hola, ¿cómo estás? Yo pronuncio Seiger, pero mi apellido es un problema de larga data. En lo personal tengo la suerte de haberte leído algunos años atrás, cuando yo era joven, y haber quedado fascinado con alguna de tus novelas. Y en este caso, El Tiempo trae una nueva novela que estás estrenando por estos días, publicada por MC, una hermosa edición, cuyo título es justamente Infancia en Mataderos. Contanos un poquito qué se va a encontrar la gente con este libro. Mirá, yo te puedo, como en cierta forma, decir que es el libro para mí, para transmitirlo, digamos, en el sentido de cómo lo fui concibiendo, aunque uno es consciente de que nunca el resultado es totalmente equivalente a lo que uno concibió. Pero para dar una idea más general, puedo decir lo que yo como que opino acerca del libro, en el sentido de su, qué sé yo, de su estructura, de su configuración. Para mí es una novela autobiográfica, yo lo pienso así, es decir, hay un cruce de una verdad autobiográfica muy basada, por supuesto, en dos filtros, ¿no? El filtro de la memoria, del recuerdo y el filtro de la literatura. Por eso hablo de novela autobiográfica, cuyo eje, digamos, es la infancia verdaderamente vivida, es decir, la infancia, que es una especie de ontología aristotélica de la que todos participamos, pero con dos anclajes concretos. En el barrio de Mataderos, en los años 70 y 80, y en el barrio de Mataderos, ya casi recostado sobre el final de la ciudad, el suburbio, muy cerca de la General Paz y Alberdi. Iba a una escuelita a unas pocas cuadras, pero que ya era Liniers, una fuerte referencia, como se puede ver en la tapa del libro, del Hospital Salaberry, que fue demolido en el año 82, pero que fue muy, muy importante en toda esa zona. Ese es un poco lo que yo pienso, digamos, que sintetiza lo que se van a encontrar con el libro. El libro que además le recomendamos a la gente que se acerque, va a pasar un grato momento de lectura, Infancia en Mataderos, de Claudio Seiger. Claudio, yo en la lectura tomé algunos apuntes y una de las cosas que más me impactó fue que hay una necesidad constante, a mi entender, de demostrar los límites, no solamente de las edades, sino los límites también del espacio, de la casa, del barrio. No sé si esto es un detalle que me pareció a mí o también fue parte de la obsesión al momento de la escritura. Sí, totalmente, lo que marcás es un aspecto para mí central, digamos. Específicamente el tema de los límites, como si te dijera, los límites internos, los límites abstractos, la frontera, literatura de frontera, las fronteras que uno tiene en la mente y que se proyectan hacia el territorio. Te diría que es uno de los disparadores en la actualidad, es decir, cuando yo decido finalmente hacer ese viaje a la infancia, creo que un gran disparador era una reflexión acerca de volver a pensarme cómo llegué yo a donde estoy. Y no lo digo en términos de autosatisfacción como escritor. Es decir, si los lectores y quienes por ahí piensan, cuando uno ya tiene una trayectoria en el periodismo, en la literatura, diciendo, bueno, este nació en el taller literario de tal o cual, si supieran, digamos, de dónde vengo, de un suburbio realmente lejano de las luces del centro, de la facultad, de las casas de los escritores. Conocí a algún escritor a los 20 y pico de años, por primera vez y gracias al periodismo. Entonces ir a ese origen, un poco remoto para mí, era remontarme a este tema de cuestionarse realmente si uno pertenecía a la clase media argentina por una cuestión más bien ligada a cuestiones simbólicas, los libros en la biblioteca. Sí, había libros en la biblioteca, pero tampoco era para tanto, digamos. No era tan fácil salir de ese universo social hermoso, familiar, pero que no preveía, digamos, una salida hacia la literatura muy fácil, ¿no? Un ascenso social y cultural muy vehemente. Venimos quizás de una generación que nos quería decir que era importante leer, pero que en las casas no abundaban justamente los libros, ¿no? Tal vez ese también sea un tema que unifica un poco a todos aquellos que nos acercamos a Infancia en Matadero, novela de la que estamos hablando con su autor, con Claudio Seiger, que fue editado por MC. Claudio, te hago una pregunta más sobre esta novela, antes de pasar a un poquito al tema del periodismo. Hay un trabajo maravilloso acerca de la voz del narrador. Y también hay algo que me conmovió por momentos, que es esa presencia de algunas historias urbanas, metidas así en medio de la trama, y el padre como alguien capaz de narrar y darle belleza a la narración. Sí, sí, claro. El libro empieza con la muerte del padre, la muerte real de mi padre, el 17 de marzo de 2018. Pero en los últimos años mi viejo no podía contar, no podía hablar. Fue un proceso muy penoso en los últimos años de su vida.
Y fíjate que, yo lo comento por ahí, mi mamá murió hace muchísimos años. Ella era joven, yo era muy joven, y su muerte había quedado en cierta forma ahí como un hecho muy lejano, que uno tiene que rápidamente, a los 20 y pico de años, tiene que superar para seguir en la lucha por la vida. Si no, te podés quedar anclado ahí en una melancolía, ¿no? En una pérdida muy grande, muy prematura. Así que, en rigor, creo que en gran parte Infancia de Mataderos es el intento de recuperación de los relatos y las voces del padre y de la madre, los dos. En el desarrollo del libro yo hablo especialmente de la figura de mi mamá, porque me debía y le debía un relato sobre su vida, como yo digo por ahí, mi madre cuando no era mi madre, cuando era una jovencita que viaja a los Estados Unidos y tiene una experiencia increíble y que me la cuenta cuando yo soy adolescente, en cierta forma como una ofrenda. Esto, digamos, estaba como muy presente, esta idea de deuda, porque yo había escrito sobre mi viejo en un libro anterior que es Los Inmortales. Así que todo esto, por supuesto, con cierta ligereza que te da la literatura, durante el tiempo en que escribí el libro nunca fue un drama o una carga de deuda familiar. Yo tengo distancia irónica y por suerte pude recuperar toda esa dimensión afectiva. Pero está esas historias de mi madre y los relatos de mi viejo, que eran narradores muy diferentes, casi te diría antagónicos, pero quise que los dos quedaran plasmados en el libro, sus voces y sus historias. Sí, es contraposición de las formas de narrar de uno y otro, le da un vuelo hermoso a la novela. Te saco un minuto de Infancia en Mataderos y me detengo en tu trabajo al frente de uno de los suplementos de cultura más importantes del país, que son los de Página 12. Te consulto, no en un rol de juez ni mucho menos, sino cómo ves esta proliferación de editoriales independientes que en los últimos años han un poco explotado en el país, y la posibilidad, el riesgo, de alguna manera, que lo que debería ser un coro de voces tal vez se transforme en un murmullo, en un tumulto de voces, ¿no? Digo, sin tomar parte por nada, sino, bueno, ¿cuál es la idea o cómo ves vos esta explosión de voces? Entiendo el punto. Uno podría quedar bien con un saludo a la bandera, bienvenidas todas las editoriales independientes, alternativas, sellos 1000, porque, como se utiliza la expresión, eso es la bibliodiversidad. Por supuesto que sí, uno dice que sí, bienvenido, esto no es una objeción a la proliferación de editoriales en sí misma. Sería tan absurdo como quejarse de que hay muchas librerías, por ejemplo, ¿no? Cosa que no es el caso, pero pudiera uno tener ese tipo de objeciones típicas de alguna mirada elitista. Lo que se me ocurre en principio es, yo siempre cuando se producen estas proliferaciones pienso en el efecto democratizante. Yo soy de los que opinan que el desembarco de los grandes grupos editoriales en los años 90, dado el campo literario que había en esa época o que se había heredado de la dictadura, de la postdictadura, fue un efecto dinamizador, no diría democratizante, pero sí dinamizador. El hecho de que desembarcaran grupos editoriales con muchos sellos, con muchas novedades y modernizaron el campo. Estamos hablando de los 90. Entonces uno piensa que quizás a partir de determinado momento, o si quiere decir el momento del siglo XXI, este efecto dinamizador y diverso lo están haciendo las editoriales chicas, alternativas, independientes, etc. Entonces yo creo que por un lado cierto, es así. Y creo que lo que vos expresás es como lo que sentimos todos, es decir, lo que antes se llamaba la angustia de las influencias o el efecto que hoy te produce entrar a una gran librería tipo Splendid, entras y es una especie de mareo de libros, de luces, y te produce angustia, ¿no? ¿Cómo hago para abarcar todo esto? Y ahí me parece que quizás esté pasando esto mismo. Creo que hay un exceso de... Es absurdo quizás pensarlo, pero pensar que un efecto tan importante como el de las editoriales alternativas pueda llegar a ser contraproducente para los propios autores o escritores, incluso los escritores en ciernes, ¿no? Parece absurdo pensarlo en estos términos, pero la verdad es que nos empezamos a preguntar si esto está así, en el sentido de que nadie se lee, porque digamos todo se publica, todo se saca para afuera, y entonces es como difícil pensar que hay lectores para tantas y tantas expresiones, que dicho sea de paso, habría que plantear el hecho de que se publica mucho sin el concepto de edición. No digo el concepto de edición profesional, que pueda tener un sello en donde el libro sale inmaculado, más allá de que sea bueno o malo, esto no tiene nada que ver con la calidad ni con el gusto, pero que por ahí lees libros o abordás libros en donde decís, acá falta la mirada o la distancia de un editor. Es decir, hay muchas editoriales, hay muchos editores. Esa quizás sería una manera de preguntarse acerca de lo que está pasando. Si querés como sintetizarlo, te diría que yo lo que noto, no sobran escritores ni sobran editoriales, faltan editores.
Perfecto, muchísimas gracias por esa opinión que creo que es importante en estos tiempos, con esa síntesis del hecho de que no falten justamente ni editoriales ni escritores, sino la falta de editores con un concepto claro. Vamos a cerrar esta nota agradeciéndote desde ya el tiempo. La primera y última de las dos preguntas que tenemos son clásicas que le hacemos a todos nuestros invitados. Tiene que ver con, nos gustaría saber, ¿cuál es tu puteada favorita? Esa que das cuando estás en la ducha, se apaga el calefón y empieza a salir un agua helada. Yo tengo una, no sé si es favorita, pero me sale sola, que es la concha del orto. Maravillosa. Y la última de las preguntas tiene que ver con, llega el momento infortunado, te toca ir al infierno como van todos los escritores y editores, y queremos saber qué te gustaría que te diga el diablo en ese momento. Te pongo en clima, se abre la puerta, después que vos golpeaste, hace un poco de ruido a las bisagras, se asoma el muchacho y ¿qué te dice? Me dice, ponete cómodo. Excelente, Claudio. Recomendamos a la gente de Infancia Mataderos, de Claudio Seiger. Con él estuvimos hablando en el día de hoy. Te agradecemos el tiempo, la paciencia y las reflexiones. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a vos, a la audiencia y al diablo, obviamente. Hola a todos, bienvenidos al mundo de los